Y bueno, queremos comunicar la palabra en este momento. No sé si ya estamos preparados para recibir la palabra, pero siempre le pedimos al Señor que nos pueda dar una palabra fresca, una palabra nueva, una palabra con la que podamos ser bendecidos, con la que podamos ser edificados. Y para ese momento el Señor ha puesto una palabra para poderla comunicar con cada uno de ustedes, familias preciosas que se encuentran acá presentes, como también los que están en casa. Queremos compartir esta palabra y queremos abordar este tema acerca de lo que es la diferencia de creer en Dios y creerle a Dios. Son dos cosas completamente diferentes, completamente distintas. Hay muchos cristianos que creen en Dios, pero no le creen a Dios. Hay muchos cristianos que tienen la oportunidad de creer en Dios y están convencidos de que Dios es real, de que Él es verdadero, de que Él existe, que Él es soberano, ¿verdad? Pero no se han atrevido a creerle a Dios. Por eso, repito, hay una gran diferencia y existe un gran abismo entre creerle a Dios, creer en Dios y creerle a Dios. A nuestro alrededor nosotros conocemos, yo estoy seguro de que cuando estamos evangelizando, cuando estamos comunicándole la palabra a alguien que en algún momento deseamos que pueda venir a los pies de Cristo, en algún momento le estamos hablando acerca del Señor y muchas personas dicen, pero si yo ya creo en Dios, pero si yo creo en Dios, yo sé que Él es real, yo sé que Dios existe. Y comienzan muchas personas a darnos su punto de vista. Pero realmente, mis hermanos amados, muchas personas creen en Dios. A no ser que sean ateas, ¿verdad? Pero porque solo los ateos no creen en Dios. Pero de ahí la mayoría cree en Dios. De hecho, hay diversos movimientos religiosos que creen en Dios. Pero realmente no basta, mis hermanos amados, únicamente en creer en Dios, sino que es necesario que nosotros aprendamos a creerle a Dios. Por eso en esta noche yo quiero precisamente enfatizar la palabra y que cada uno de nosotros podamos entender la importancia, mis hermanos amados, de no solamente limitarnos a creer en Dios, porque yo si le pregunto en esta noche, ¿quiénes creen en Dios? Pregunto, ¿cree usted en Dios? Yo creo que sí, cada uno de nosotros creemos en Dios, pero no es suficiente únicamente creer en Dios, sino que es necesario que nosotros nos atrevamos a creerle a Dios. Por esa razón es que podemos nosotros, mis hermanos amados, mencionar que también los demonios creen en Dios. Los demonios creen en Dios. Santiago capítulo número 2, si gusta me acompaña con su Biblia, versículo 19, dice la palabra. Escuche lo que dice aquí la palabra en Santiago capítulo número 2. Y versículo 19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, dice el apóstol Santiago. También los demonios, dice, creen y aparte de creer, dice la palabra, que tiemblan, porque ellos conocen realmente su destino final. Los demonios saben cuál es su final. Y por eso dice que ellos no solamente creen, sino que tiemblan ante la presencia de Dios. Y entonces, si se tratara únicamente de creer en Dios, hasta el diablo cree en Dios. Hasta el diablo, mis hermanos amados, cree que Dios es real. Porque de hecho Satanás viene del cielo. Era ese querubín protector. Pero no basta, mis hermanos amados, solamente creer en Dios. Hay que atrevernos a creerle a Dios. Y por eso en esta noche yo quiero, por favor, que me acompañe con su Biblia. Génesis capítulo número 15. Vayamos, por favor. Recordemos, mis hermanos, que en el capítulo número 15 la palabra nos enseña que el Señor se le aparece a Abraham.
Y Dios le está diciendo a Abraham que va a hacer de él una nación grande, un pueblo grande. Y Abraham le pregunta a Dios, pero ¿cómo va a ser posible eso si no me has dado hijo? Si no me has dado descendencia. Si el único que está en mi casa es el Damaseno Eliezer. Y bueno, Dios comienza a hablarle a Abraham, a establecer ese diálogo y a decirle: yo voy a hacer de ti una nación grande. Vea capítulo 15 y versículo número 4, por favor, de Génesis. Dice acá: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Oiga la palabra que Dios le está dando a Abraham. Para este tiempo, recordemos, hermanos, que Abraham tenía alrededor de ¿qué edad tenía Abraham? Lo hemos comunicado en otros servicios, lo hemos hablado en otras reuniones que hemos tenido. ¿Cómo cuántos años tenía Abraham? Tenía alrededor de 75 años. Y Dios le está diciendo a Abraham: yo voy a hacer de ti una nación grande. Y le está diciendo: no es criado el que te va a heredar, sino que dice acá: sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y luego dice el verso 5: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, y si las puedes contar. Y él dijo: así será tu descendencia. Pero el verso 6 es el texto que quiero comunicar, donde quiero iniciar esta palabra. Dice la palabra: y creyó a Jehová. ¿Y qué dice? Y le fue contado, dice la palabra, por justicia. Oiga, y le creyó a Jehová y le fue contado. Es que no basta únicamente, mis hermanos, con creer en Dios. Es necesario que nosotros nos atrevamos a creerle a Dios. Es necesario que nosotros podamos atrevernos, mis hermanos amados, a creer a Dios y creer que Dios puede hacer todo aquello que Él dice. Hay muchos cristianos que no le creen a Dios. Hay muchas personas que cuestionan a Dios y dudan de lo que Dios puede ser capaz de hacer. Hay muchas personas que cuestionan a Dios y limitan a Dios. Creen que el poder de Dios es muy limitado, de manera de que Dios no puede hacer muchas cosas. Dios le está diciendo a Abraham: yo te voy a dar un hijo. Van a ser de tus lomos, va a salir de tus lomos. Tu esposa Sarai va a dar a luz. Y dice la palabra en el verso número 6 donde estamos, dice: y creyó, dice la palabra, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Nosotros necesitamos, mis hermanos amados, atrevernos a creerle a Dios. Necesitamos nosotros atrevernos a creer en lo que Dios puede ser posible, en lo que Dios puede ser capaz de hacer en nuestras vidas. Aun cuando nosotros podríamos ver cuestiones que pueden ser contrarias, que pueden ser negativas aparentemente a nuestro alrededor, pero Dios es poderoso de hacer posible aquello que se ve inalcanzable. Dios puede hacer que usted y yo podamos obtener aquello que de algún modo se ve difícil de darse. Abraham ya era un anciano. Cada uno de nosotros conocemos, mis hermanos amados, la etapa de la fertilidad. La etapa en donde las personas son fértiles y específicamente en aspectos propiamente de lo que es la concepción y el engendramiento. Nosotros sabemos claramente que hay un tiempo, hay una etapa, hay un periodo tanto para el hombre como para la mujer. Abraham, al igual que Sara, ya habían pasado esa etapa de la fertilidad. Llega un momento en donde, en el caso del varón, y estoy hablando cosas que son naturales, llega un momento en donde
el varón, por los años que van pasando sobre él, el conteo de sus espermas comienza a disminuir, comienza a disminuir, porque llega un momento en donde el varón ya no es fértil y ya no tiene la oportunidad, o ya no tiene, por decir así, la fuerza para poder engendrar, porque hay una etapa, hay un momento en la vida del ser humano en donde el hombre puede ser fértil, al igual que la mujer. Su matriz tiene la fuerza para poder concebir sus ovarios, ¿verdad? Y todo el sistema reproductor tiene la capacidad, pero en el caso de Abraham y de Sara, todo esto iba en contra de ellos. Pero el verso 6 marca la pauta de lo que estamos hablando, porque una cosa es creer en Dios y otra cosa, estamos diciendo, es creerle a Dios. Y Abraham dice en el verso 6 que le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Yo no sé cuántos de los que nos encontramos acá nos hemos atrevido a creerle a Dios. Pero si hay algo, mis hermanos amados, que nosotros necesitamos con la ayuda de Dios, aun cuando todo se vea negativo, aun cuando todo se vea contrario, aun cuando todo parezca de carácter imposible, necesitamos nosotros aprender a creerle a Dios. Porque son muy pocas las personas que se atreven a creerle a Dios. Por eso es de que en tiempos de Jesús se topó con muchas personas que tenían diferentes necesidades, que estaban atravesando por diversos problemas. Algunos probablemente habían perdido la vista, otros se encontraban paralíticos, otros no podían hablar, otros en algún momento les había caído la enfermedad de la lepra, entre otras situaciones que les eran contrarias a ellos. Y en muchas oportunidades Jesús, cuando miraba que aquella gente se acercaba a él para pedirle un milagro, para pedir una intervención, Jesús les preguntaba: ¿crees que lo puedo hacer? ¿Crees que yo lo puedo hacer? Y dice la palabra de que la gente le respondía: sí, Señor, tú lo puedes, yo creo que tú lo puedes hacer. La gente, muchas de las personas que estaban necesitadas, no solamente se atrevieron a creer a Dios o a creer en Dios, sino que se atrevieron a creerle a Dios. Y eso es lo que necesitamos hoy. Yo estoy seguro de que en esta noche estoy hablando con muchos de ustedes que al igual que su servidor tenemos diversas necesidades. Estoy seguro de que cada uno de nosotros tenemos diversas peticiones. Estoy seguro de que cada uno de nosotros estamos atravesando por diferentes etapas de nuestras vidas. Y cada uno de nosotros en algún área de nuestras vidas queremos ver a Dios glorificándose, ¿sí o no? Estoy seguro de que cada uno de nosotros queremos ver a Dios glorificándose. Entonces será necesario atrevernos a creerle a Dios, al que todo lo puede, al que no haya nada imposible o nada difícil para él. Por eso Abraham, dice la palabra, que se atrevió a creerle a Dios. Dice acá el verso de: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aún cuando todo pareciera difícil, Abraham no cuestionó al decir: pero Señor, ¿cómo lo vas a hacer si yo ya soy un anciano? ¿Cómo lo vas a hacer, Señor, si ya Sara es toda una anciana, ya están avanzada en edad? Abraham no cuestionó a Dios. Abraham no cuestionó la palabra, sino que se atrevió a creer al que todo lo puede. Por eso en esta noche necesitamos nosotros, mis hermanos amados, aprender a creerle a ese Dios maravilloso. No basta únicamente con creer en Dios. Será necesario creerle a Dios. Y si nosotros nos atrevemos a creerle a Dios, ¿sabe qué va a pasar? Vamos a ver a Dios glorificándose en nuestras vidas. Vamos a ver a Dios glorificándose en ese problema. Vamos a ver a Dios glorificándose en ese asunto. Vamos a ver la mano poderosa de Dios obrando a nuestro favor. Yo no sé cuántos deseamos ver glorificándose a Dios en nuestras vidas.
Pero si usted lo desea, atrévase entonces a creerle a Dios. No basta únicamente con creer en Dios entonces. Mis hermanos amados, creerle a Dios es hacer básicamente aquello que Él dice. Creerle a Dios es hacer y ser obedientes a aquello que Él nos dice, aquello que Él pone en nuestras vidas, porque eso es creerle a Dios, eso es actuar por fe. Y cuando nosotros comenzamos a actuar en fe y a creer en lo que Dios dice, nosotros aquí tenemos un manual que nos enseña diferentes cosas que nosotros podríamos hacer en obediencia, porque nos atrevemos a creerle a ese Dios maravilloso y nos atrevemos a creerle a ese Dios que nos ha dado su palabra, que nos ha dado sus promesas. Y puesto que nosotros nos atrevemos a creerle a Él, es entonces, mis hermanos amados, que muchas veces actuamos por fe. Muchas veces nosotros damos esos pasos en fe en donde decimos, bueno, por fe voy a hacer esto, porque yo creo que Dios me puede sacar adelante, porque sé que Dios me puede ayudar, porque estoy seguro de que Dios no me va a dejar burlado. ¿Cuántas veces nosotros hemos actuado en fe? Porque nos hemos atrevido a creerle a Dios. Cuando nosotros vemos allá en el libro de Hebreos, vayamos por favor. Aunque antes de leer en Hebreos, vayamos todavía a Santiago, capítulo número 2 y versículo 23. Vea lo que dice Santiago, capítulo número 2 y versículo 23, hablando siempre acerca de Abraham, porque Abraham, mis hermanos amados, se atrevió a creerle a Dios. Yo le pregunto en esta noche, ¿ha creído usted únicamente en Dios? ¿O se ha atrevido a creerle a Dios? ¿Hemos creído únicamente a Dios o nos hemos atrevido a creerle a Dios? Porque creer en Dios es una cosa. Santiago capítulo 2 y verso 23, vea lo que dice aquí la palabra. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham dice, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y dice la palabra, y fue llamado, ¿qué dice? Amigo de, vea qué glorioso, fue llamado amigo de Dios, porque un amigo en algún momento se puede constituir en alguien en quien nosotros confiamos. Por ejemplo, yo no le puedo confiar a cualquier persona o no puedo acercarme a alguien, algún desconocido para pedirle algún favor. Yo me le acerco a alguien que considero un amigo y que sé que esa persona me puede ayudar. Sé que esa persona me puede echar la mano. Sé que esa persona se puede identificar en mi situación. Y por eso la palabra dice que Abraham le creyó a Dios, le fue contado por justicia. Y dice acá que fue llamado amigo de Dios. Yo no sé cuántos queremos ser amigos y amigas de Dios, pero necesitamos nosotros atrevernos a creerle a Dios. Por eso le decía y le preguntaba, ¿creemos en Dios? ¿O nos hemos atrevido a ir más allá para poderle creer a Dios? Porque necesitamos, yo he conocido mucha gente que en algún momento queremos orar por ellos o queremos identificarnos en sus necesidades, en sus problemas. Y muchas personas dicen, es que saber si Dios puede hacer esto. Es que pastor, saber si Dios podrá solucionar mi problema. Saber si Dios podrá intervenir en esta situación. Hay gente que cuestiona el poder de Dios. Hay gente que duda de lo que Dios es capaz. Yo como pastor me he enfrentado a muchas personas que en algún momento, mis hermanos, actúan de una forma negativa. Actúan de una forma contraria. Porque únicamente se han atrevido a creer en Dios, pero no se han atrevido a creerle a Dios. Y por esa razón es de que nunca conocen a ese Dios como el que todo lo puede. Hay gente que como nunca se atreve a creerle a Dios, no lo han experimentado como su sanador. Hay mucha gente que no ha conocido a Dios como su proveedor.
Hay mucha gente que tiene necesidades económicas, pero no creen que Dios sea capaz de proveer el sustento, de proveer lo económico. Hay gente que no se atreve a creerle a Dios y por esa razón no obtiene aquello que necesita. Yo recuerdo, mis hermanos, yo les he compartido ese testimonio a la iglesia. Cuando era soltero, estaba en mis años mozos de mi juventud, estábamos trabajando con los jóvenes de la iglesia y apoyando al pastor para recaudar fondos para los diversos proyectos de la iglesia. Recuerdo de que estábamos precisamente en una temporada como ahora, de invierno. Y en esa oportunidad recuerdo de que nos habíamos ido con un grupo de jóvenes y por fe nos fuimos a comprar un quintal de elotes allá a la terminal. Fuimos a comprarnos un quintal de elotes. Ahí veníamos nosotros con el costal lleno de elotes porque íbamos a hacer elotes locos. Tan ricos, ¿verdad? Salsita, mostaza, mayonesa y quesito. Ricos, deliciosos. Y bueno, estábamos aquella tarde, estábamos en la iglesia, estábamos orando, estábamos en un día de ayuno. Pero por la tarde, ya después de la 1:30 por ahí, yo les digo, bueno, jóvenes, vamos a prender el fuego, porque si no los elotes no se van a cocer. Y vamos, y ahí estaba aquellas ollitas de toneles que se hacían, ¿verdad? Y ahí metimos todos los elotes. Y lo pusimos unas piedras, unos blocks, porque estábamos cociéndolo en la terraza. No había un polletón o algo, sino que solamente habíamos puesto el fuego sobre la terraza. Habíamos puesto una lámina para que la terraza no se quemara, ¿verdad? Pusimos una lámina para poner ahí sobre la lámina la leña. Y luego pusimos unos blocks para que ahí se asentara la olla y ahí se cociera. Pero cuando comenzamos a encender el fuego, comenzó a nublarse. Comenzaron a aparecer nubes negras y todo indicaba que iba a llover. Y comenzó a oscurecerse el cielo. Y toda esa tarde comenzó a ponerse nublado y empezó a oírse tronidos, ¿verdad? Retumbos. Y algunos jóvenes me decían, va a llover. Y yo les decía, sí, va a llover, ya viene el agua. Y de repente, como a los 20 minutos, ya el fuego, la olla el fuego ya estaba encendido. Pero de repente comenzó a llover. Y no comenzó a lloviznar, comenzó a llover, literalmente como lo oye. Aquellos porrazos de agua. Y cuando los jóvenes comenzaron a ver que comenzó a llover, uno a uno comenzó a irse. Y yo dije, Señor, ¿qué hacemos? Yo dentro de mí dije, esto se va a apagar. Se va a apagar. Tenía el fuego de haberse encendido alrededor de unos 20 minutos. Era imposible que en 20 minutos se cocieran los elotes. Y yo dentro de mí, porque comencé a ver que algunos me decían, no, mejor apaguemos la leña y hacemos la venta para otro día. Y usted sabe que cuando uno tiene un deseo para el Señor, para la obra de Dios, uno lo hace con muchas ilusiones. Y uno lo hace con tanta ilusión y con tantas esperanzas, ¿verdad? Y bueno, yo le dije a los jóvenes, ¿saben qué? Si gustan, continúen ustedes allá abajo en el ayuno. Vayan a la iglesia a orar. Yo me voy a quedar acá. Y comenzó aquello a llover, pero a cantarazos, diría alguien. Y nosotros estábamos en un cuartito, porque donde estábamos cociendo los elotes era un cuarto que tenía sus 4 paredes, pero no tenía techo. Esa era la diferencia. No tenía techo. Y a medida de que comenzó a llover, el agua ese cuarto comenzó a inundarse, comenzó el agua a crecer, a elevarse. Y lo único que separaba
la leña de la terraza era una pequeña laminita, que no puedo decir, por lo menos la leña estaba a cierta altura, en donde no le llegara el agua y donde iba a ser, por decir algo, difícil que no se apagara el fuego, porque iba a estar en alto, pero no, la leña estaba casi al rostro de la terraza. Pero fíjense, hermanos, y lo que voy a compartir probablemente se escape de nuestro sentido común, porque yo le voy a comunicar algo que yo experimenté. Y no es algo que me lo estoy sacando de la manga de la camisa, porque acá no venimos nosotros a hablar mentiras o a compartir cuentos o algo que sea irreal, sino que venimos a contar cosas que hemos experimentado, porque tal como le decía, cuando nosotros nos atrevemos a creerle a Dios, entonces nosotros, mis hermanos amados, vamos a ver a Dios obrando de una forma maravillosa y de una forma sobrenatural. Vamos a ver el poder de Dios en nuestras vidas, en aquellos asuntos donde nosotros queremos ver la intervención de Dios. Y entonces yo le dije: Señor, yo no quiero quedar avergonzado. Yo creo que tú eres poderoso. Y yo le dije: Señor, yo no voy a orar como Elías para que detengas el agua, porque yo sé que lo puedes hacer. Pero lo que yo quiero pedirte es que no nos dejes avergonzados. Esto lo hemos hecho para ti, para tu obra, para recaudar fondos para los proyectos de la iglesia. Y Señor, no queremos quedarnos burlados. No me dejes avergonzado, le dije al Señor. Y yo comencé a orar y yo comencé a ver cómo mis zapatos ya los cubría el agua, porque ya mis zapatos, mis pies estaban cubiertos por el agua. Y si mis pies estaban cubiertos por el agua, lo mismo podía suceder con esa leña. Pero fíjense, hermanos amados, que para la gloria de Dios, el agua estaba tal vez como a este nivel. Básicamente me cubría completamente los tobillos. Y eso era para que el fuego se apagara. Pero como algo sobrenatural, y por eso le decía, pareciera como aquel programa de televisión difícil de creer, ¿verdad? Difícil de creer, pero fue algo real. El fuego nunca se apagó. Nunca se apagó el fuego, sino que por el contrario, ahí estuvo encendido aquel fogarón. Se cocieron los elotes, vendimos nosotros los elotes, loco, la gente encantada, porque después de que ha habido lluvia, la gente como que le da deseos de salir a comprar, ¿verdad? Y de buscar cosas. Y entonces se cocieron los elotes, vendimos los elotes, se acabaron para la gloria de Dios. No quedamos avergonzados, no quedamos frustrados, y por otro lado yo pude ver el poder de Dios. Por eso estoy compartiendo esto, mis hermanos, porque existe un abismo tan grande en poder creer en Dios y creerle a Dios. Cuando nosotros nos atrevemos a creerle a Dios, entonces vamos a ver el poder de Dios obrando a nuestro favor. Vamos a ver a ese Dios de milagros, a ese Dios, mis hermanos, que es poderoso en proveer, en ese Dios que sana, ese Dios que liberta, ese Dios hacedor de maravillas. Lo vamos a ver obrando en nuestras vidas. Pero será necesario una sola cosa: creerle a Dios. Creerle a Dios. Yo le digo, usted puede cuestionar lo que yo puedo decir, pero nunca cuestione lo que Dios diga. Yo no le digo en esta noche, crea lo que yo le digo, pero sí le digo, créale a lo que Dios dice. Porque lo que yo digo, usted lo puede cuestionar. Y usted puede decir, bueno, yo lo creo, yo lo acepto, o sencillamente yo lo rechazo, yo no lo creo. Pero si se trata de Dios, yo le digo, atrévase a creerle a Dios. Porque si tan solo nosotros nos atrevemos a creerle a Dios, entonces vamos a experimentar a ese Dios poderoso obrando en nuestras vidas.
obrando a nuestro favor, glorificándose en nuestras necesidades. Yo no sé si estamos entendiendo la palabra, pero será necesario, mis hermanos amados, creerle a Dios. Abraham le creyó a Dios, ya un ancianito, ya alguien que cualquiera podría decir, pobrecito, no puede tener hijos. Cualquiera pudo haberse conmovido o compadecido de Abraham, pero Abraham, a pesar de su vejez, a pesar de su edad avanzada, Abraham se atrevió a creerle a Dios. Y si Abraham se atrevió a creerle a Dios y llegó a ser padre de multitudes, ¿cómo no nosotros atrevernos a creerle a Dios? Por eso, mis hermanos amados, debemos de creer por encima de lo que nuestros ojos físicos ven. No permita que lo que usted vea a su alrededor sea lo que le haga dudar o cuestionar a lo que la palabra del Señor dice. Nosotros atrevamos a creer por encima de lo que podemos ver. Por ejemplo, usted puede creer en Dios aún por encima de esa enfermedad, aún por encima de ese problema que usted está atravesando. No vea el problema, no vea la enfermedad, no vea la crisis que esté atravesando, no vea la situación, sino atrévase a ver más allá de esa situación, más allá de ese problema, más allá de esa enfermedad. Atrévase a creerle a Dios. Sí, porque muchas personas, mis hermanos amados, únicamente ven lo que está a su alrededor. Pero nosotros que nos hemos atrevido a creerle a Dios, nos hemos atrevido a creer por encima de todas aquellas cosas que están alrededor nuestro. Por eso, vayamos por favor a Hebreos capítulo número 11. Hebreos capítulo número 11, cuando nosotros vemos el capítulo número 11, podemos ver cómo el escritor comienza a resaltar las diversas cualidades, las diversas características de esos grandes hombres y mujeres de Dios. Capítulo número 11 y verso 7. Oiga, aquí vamos a ver una situación nuevamente sobrenatural y de alguien que se atreve también a creerle a Dios, aun cuando las cosas que estaba viviendo y que estaba aconteciendo en su momento iban en contra de lo que Dios le está diciendo a Noé. Verso 7, oiga lo que dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que, ¿qué dice su Biblia? Oiga, cosas que aún no se veían. Es que, mis hermanos, Dios le está diciendo a Noé que va a venir un diluvio. Dios le está diciendo a Noé que construya un arca, una embarcación, para que puedan caber ahí animales y diversas familias que puedan creer al juicio que viene a la tierra. Y dice la palabra de que Noé le creyó a Dios y se atrevió a creerle, aún cuando dice aquí la palabra sobre cosas que aún no se veían. ¿Por qué dice la palabra sobre cosas que aún no se veían? ¿Puede usted recordar lo que la Biblia nos enseña? ¿Por qué dice la Biblia sobre cosas que aún no se veían? ¿Podemos recordar qué dice la Biblia? La palabra dice de que para ese tiempo la lluvia no descendía como en nuestros tiempos. Nunca había llovido sobre la faz de la tierra. Hoy nosotros podemos ver y podemos disfrutar, ¿verdad?, cuando está lloviendo. Pero en sus orígenes la palabra dice de que era un vapor el que subía de la tierra y regaba la tierra. Y ese vapor era el que hacía de que las plantas germinaran y producieran, y ese mismo vapor hacía que se regara o se humedeciera la tierra. Mas nunca había llovido. Jamás había llovido. Y por eso acá el verso 7 que estamos leyendo dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Por eso a la gente de ese tiempo les era locura que Noé les dijera que iba a venir un diluvio y que las cataratas de los cielos se iban a abrir y que iba a venir una tremenda inundación. La gente nunca lo creyó.
Pero Noé se atrevió a creerle a Dios aún cuando lo que Dios le estaba diciendo pareciera que fuera una locura. Pareciera como que fuera una cuestión que fuera ficticia, que fuera irreal. Pero Noé se atrevió a creerle a Dios. Por eso dice, termino leyendo acá, dice, una vez más lo leo completo, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no veían, con temor, oiga esto, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mis hermanos amados, es que nosotros debemos de atrevernos a creerle a Dios aún sobre esos asuntos que todavía no vemos. Yo no sé, por eso le pregunto, ¿qué es lo que usted quisiera que Dios le diera? ¿En qué área de su vida usted quisiera ver a Dios glorificándose? Hay cosas que nosotros no las vemos todavía, pero esa es la riqueza de la fe. La palabra dice, es pues la fe, la certeza de, ¿qué dice? De lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Fe es creerle a Dios. Fe es creer que lo que todavía yo no veo, por la fe yo debo de palparlo. Yo ya debo de creer que lo poseo, que lo tengo, que me pertenece, que he sido acreedor de aquello que yo busco, de aquello que yo deseo. Eso es la fe. Es atrevernos a creer a Dios aún sobre aquellas cosas que no vemos. Noé nunca había visto llover, pero Noé creyó que lo que Dios estaba diciendo y lo que Dios estaba hablando iba a acontecer tal como el Señor lo estaba diciendo. Y así como Dios se lo dijo a Noé, así se cumplió la palabra. Vino un diluvio y la palabra dice que ¿por cuántos días estuvo lloviendo? Por 150 días, me parece, ¿verdad? Estuvo lloviendo sobre la faz de la tierra. De modo que fue tanta la lluvia que dice la palabra que los montes, es decir, las montañas, quedaron cubiertas completamente. Imagínense qué altura tan impresionante llegó a tener las aguas. Fue tanta la lluvia que las montañas, yo no sé si es el Everest, el monte más alto que existe, me parece que es el Everest, ¿verdad? O no sé si hay algún otro más alto que el Everest, pero las montañas fueron cubiertas por las aguas. Y aquella gente que no se atrevió a creerle a Dios, pereció. Por eso hoy nosotros, al igual que Abraham, hoy nosotros, al igual que Noé, debemos de atrevernos no solamente en creer en Dios, porque no basta, mis hermanos, solamente en creer a Dios, sino hay que creerle a Dios. Mucha gente cree en Dios, pero no le cree a Dios. Mucha gente cree en Dios, saben que Él es real, saben que Él existe, saben que Él es verdadero, pero no le creen a Dios. Esa es la grande diferencia. Y por eso en esta noche estamos comunicando esta palabra, porque deseamos, mis hermanos amados, que cada uno de nosotros podamos ser hombres y mujeres que nos atrevamos a creerle a Dios. No dude de lo que Dios dice. No dudemos de lo que Dios es capaz de hacer. Aun cuando se pueda ver difícil, aun cuando se pueda ver imposible o inalcanzable lo que nosotros deseamos, atrevámonos a creerle a Dios. Por eso es de que cada mañana vayamos a nuestras rodillas, doblemos rodillas, pidamos al Señor sobre ese asunto donde nosotros queremos ver la mano poderosa de Dios obrando a nuestro favor. Y yo le aseguro que cada uno de nosotros vamos a ver a ese Dios en el que hemos puesto nuestra confianza. Vamos a ver el poder de Dios glorificándose a favor nuestro. Vamos a ver a nuestro Dios glorificándose en nuestras vidas. Por eso es de que Job, y quizás con esto vamos a ir concluyendo la palabra, Job en el capítulo número 42,
de Job porque hoy hay muchas personas como Job. En el versículo 5, Job en sus inicios, él había sabido de Dios. Él se había informado de Dios. Pero Job dice, de oídas te había oído, mas ahora, dice Job, mis ojos te ven. Job en otro tiempo, como muchos de los que nos encontramos en este lugar, ¿cuántos de los que estamos aquí en otro tiempo oíamos de Dios? Conocíamos de Dios, nos hablaban de Dios. ¿Cuántos de nosotros en otro tiempo escuchábamos de Dios? Y probablemente, quizás hasta cierto modo nos gustaba escuchar cuando nos hablaban de Dios. Pero conocíamos de Dios y creíamos en Dios, pero no nos atrevíamos, mis hermanos, a creerle a Dios. Porque, repito, creer en Dios es una cosa y creerle a Dios es otra. Job está diciendo, yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te han visto. Ahora yo te he experimentado, ahora yo te he palpado, ahora yo he conocido que tú eres un Dios real. Ya no te he conocido como un Dios de historia, porque nosotros en otro tiempo habíamos conocido a un Dios del cual nos habían comunicado de una forma de historia, a través de una información. Pero hoy nosotros hemos conocido a ese Dios a través de una experiencia real, a través de una vivencia, a través, mis hermanos amados, de lo que hemos experimentado en carne propia, para la gloria de Dios. No sé cuántos decimos amén. Pero hemos conocido y hemos experimentado a un Dios real, a un Dios viviente, no a un Dios de historia, sino hemos experimentado a un Dios real. Por eso Job le dice, yo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por eso, mis hermanos amados, no basta únicamente con creer en Dios. Será necesario creerle a Dios, y ese mismo Dios al que Job se atrevió a creerle fue el que, por eso Job dijo, yo sé, dijo Job, que mi Redentor vive. Vea qué palabras tan preciosas. Yo sé que mi Redentor vive, decía Job, y aunque desecha esta mi carne, decía, aunque desecha esta mi piel, en mi carne he de ver. Leamos ese texto para concluir la palabra, porque Job había creído y había confiado, se había atrevido a creerle a ese Dios maravilloso del que estamos hablando en este momento. Vea qué maravilloso lo que dice acá, capítulo 19 y versículo número 25 de Job. ¿Lo tenemos? Oiga, Job 19, 25 dice, yo sé que mi Redentor vive, decía Job. Y al fin dice la palabra, se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, porque Job, al ver esa sarna maligna, que algunos historiadores lo relacionan como con la lepra, porque algunos dicen que la piel de Job se le caía. Era una enfermedad gravísima. Y por eso Job está diciendo, y aunque desecha esta mi piel, en mi carne, decía Job, he de ver a Dios. Job decía, no importa si esta mi piel se me está desgastando, no importa si esta piel no sana, yo sé que en mi carne yo voy a ver a ese Dios en el que he creído, en el que he confiado, en el que me he atrevido a creerle. Por eso él decía, aunque desecha esta mi piel, en mi carne yo voy a ver a Dios. Job sabía perfectamente que aunque esa piel se estaba dañando o estaba siendo afectada, él iba a tener una piel nueva para la gloria de Dios. Por eso, mis hermanos amados, atrevámonos a creerle a Dios. Atrevámonos a creerle a ese Dios maravilloso que es capaz de hacer cualquier cosa
por nosotros. Yo no sé si lo creemos en esta noche, pero yo estoy seguro y por eso les comparto esta palabra, porque hemos visto el actuar de Dios en nuestras vidas. A lo largo de nuestra vida cristiana hemos visto a Dios glorificándose en nuestros problemas, en nuestras necesidades. Y se ha cumplido la palabra que dice en Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Hemos visto a Dios actuando a favor nuestro, pero eso ha sido gracias a que nos hemos atrevido a creerle a Él. Así que en esta noche entendamos, mis hermanos amados, que no basta únicamente con creer en Dios. Será necesario creerle a Dios. Vamos a orar por su palabra. Le vamos a dar gracias a nuestro Dios. Señor, te damos gracias por la palabra. Muchas gracias, nuestro buen Dios, porque siempre vienes a hablar a nuestras vidas. Siempre vienes a hablar a nuestros corazones. Siempre hay una palabra tuya para nosotros. Y en esta noche, Señor, queremos pedirte que por favor prosperes tu palabra en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a fortalecer nuestra fe. Ayúdanos a fortalecer nuestra confianza en ti. Ayúdanos, Señor amado, a nunca dudar, a nunca cuestionar tu palabra, sino ayúdanos siempre, Señor amado, a creerte, a creer en tu palabra, a creer en tus promesas. Ayúdanos a creer siempre en lo que tú has dicho. Ayúdanos, Señor amado, que siempre nuestra confianza pueda estar puesta en ti. Tú eres el que sanas. Nosotros conocemos que tú eres el que libertas. Nosotros hemos conocido y te hemos visto como el Dios que provees, como el Dios que suple, como el Dios que abre puertas. Señor, nos hemos atrevido a creerte a ti. Aquellos que aún dudan y aquellos que aún no se han atrevido a creerte a ti, ayúdales para que puedan dar ese paso de fe y de esa manera te puedan conocer y te puedan experimentar como el que todo lo puede, para la gloria de tu nombre. Gracias te damos en esta noche por tu palabra. Gracias porque siempre tu palabra viene a hablar a nuestras vidas, viene a hablar a nuestros corazones. Prospera tu palabra en nuestro interior. Así oramos y te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Muchas gracias, Señor.